A ver, vamos a empezar a trabajar el tema 17 que trata sobre la introducción a la estadística. Primero vamos a hablar de los conceptos básicos que tiene la estadística. Vamos a hablar acerca de la población. ¿Qué viene a ser la población? La población es el conjunto de personas u objetos, ¿sí?, que tienen una misma característica en común a ser estudiados. Esa característica puede ser cualitativa o cuantitativa. A ver, por ejemplo, ¿qué deseamos estudiar de esa población? Podemos estudiar el peso de la población, podemos estudiar la estatura, y así podemos buscar varias características que tiene la población. Pero en la estadística no es recomendable, ¿no?, estudiar toda la población, puesto que gastaríamos más dinero, perderíamos más tiempo. Entonces, tiene que sacarse una muestra. ¿Y qué viene a ser la muestra? La muestra es un subconjunto de la población. O sea, debemos sacar un pedacito de la población. De esta manera lo sacamos. Entonces, el estudio que vamos a hacer sobre la característica peso y estatura no lo vamos a hacer acerca de la población, sino lo vamos a hacer en la muestra. En la muestra vamos a estudiar todas las características que nosotros deseamos estudiar acerca de la población. Y para poder estudiar a la muestra o a la población es necesario saber qué viene a ser una variable. En este caso, una variable estadística. Una variable estadística no es más que una característica que el investigador desea estudiar acerca de la población. Por ejemplo, aquí pusimos el peso. Entonces, el peso vendrá a ser una característica. Pero una característica también es una variable. La estatura, también la estatura es una característica, pero también es una variable estadística. Entonces, la variable estadística se clasifica en dos grandes grupos, en las variables estadísticas, ¿no?, cuantitativas, y las variables cualitativas. ¿Cuándo va a ser una variable cuantitativa? ¿Ya? Cuando el resultado se va a escribirse numéricamente. Y las cualitativas, cuando el resultado o los datos no se escriben numéricamente. En las cuantitativas también se van a clasificar en discretas y continuas, mientras que en las cualitativas se clasifican en nominal y ordinal. La variable cuantitativa discreta es aquella variable que se escribe numéricamente, pero solamente con números enteros. Por ejemplo, el número de hijos. ¿Ya? La variable cuantitativa continua se escribe con decimales, vamos a decir, como por ejemplo la estatura. La variable cualitativa nominal se escribe, ¿ya?, en cualidades, pero cuando no tiene un orden específico, mientras que la variable cualitativa ordinal tiene un orden específico. Pero vamos a ver ejemplos. Mire, en la variable cuantitativa discreta habíamos mencionado que se escribe numéricamente, pero con números enteros. Ahí tenemos ejemplo, mire, número de hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos. Se escriben numéricamente en números enteros. Ahí están los números enteros. ¿Sí? No podemos decir 1 hijo y medio, 2 hijos y medio, no se puede decir eso. ¿Sí? Entonces, la variable número de hijos es una variable cuantitativa discreta. Ahora veamos la variable cuantitativa continua. Es aquella variable que los datos se escriben en decimales, habíamos mencionado anteriormente. A ver, por ejemplo, ¿cómo sería la variable estatura? La variable estatura es 1.70 metros, 1,65, 1,55 metros. ¿Cómo se escribe en decimales? Entonces, una variable cuantitativa continua. Mientras que la variable cualitativa nominal, ¿ya?, es aquella variable que no tiene un orden específico. Por ejemplo,
hemos puesto profesión, y la profesión puede ser periodista, ingeniero, contador y así sucesivamente. No hay un orden específico. Nosotros no podemos decir que periodista es primero, ingeniero segundo, o de repente contador primero, ingeniero segundo, no. No podemos decir eso, y como no tiene un orden específico, entonces es una variable cualitativa nominal. Mientras que la variable cualitativa ordinal es aquella variable que sí tiene orden. Por ejemplo, pusimos nivel de estudios. Podemos mencionar el nivel de estudios sin estudio, primaria, secundaria, superior. Tiene un orden específico, miren, primero, segundo, tercero, cuarto. Como tiene un orden específico, es una variable cuantitativa ordinal. ¿Sí? Entonces, de esa manera es lo que se clasifican las variables estadísticas.